Amén. Gloria a Dios. Continuamos, preciosa familia, en el nombre de Jesús. Ok. Entonces, seguimos desarrollando aquí nuestro tema en Juan capítulo 6, hablando de la alimentación de los 5,000. Entonces, vemos que Jesús le dice a Felipe, ¿no? Cuando levanta su mirada, que de a dónde iban a alimentar a toda la multitud. Entonces, pues, para Felipe eso era como angustiante que Jesús le preguntase tal cosa. Pero entonces seguimos aquí desarrollando el tema. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, en tiempo de Jesucristo, un denario era el salario de un día de trabajo. Entonces Felipe dice: mire, 200 denarios no alcanza para alimentar a toda esta gente, para que al menos cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, mientras están en la charla de Jesús con Felipe, pero recuerde el punto principal de esto: Jesús sabía lo que iba a hacer, era simplemente para probar a Felipe. Vuelvo y le digo, los que les gusta discutir sobre cosas de la Biblia, buscando contradicciones, buscando imperfecciones, se van a pegar de ahí, sin hacer todo el recorrido de la lectura. Aclaro, Jesús sabía lo que había de hacer, está escrito, era para probar a Felipe. Entonces, uno de sus discípulos ahora ya se une un segundo, escuchando pues la conversación y sumándose a la preocupación. Uno de sus discípulos, es decir, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: bueno, si así es la situación, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Era como la lunch, ¿sí? La lonchera de él. 5 panes y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces él llegó diciendo eso porque había escuchado quizás el relato el diálogo entre Jesús y Felipe. Entonces recuerde que aquí ya se suma Andrés, pero ya con una pequeña solución. Bueno, aquí hay 5 panes de cebada y 2 pececillos. No dijo peces, sino pececillos. Pero ¿qué es esto para tantos? O sea, seguimos en esta encrucijada, en este problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y gracias a Dios que ahí no apareció el tramposo, el ladrón Judas, porque ahí sí hubiera sido mejor dicho. Bueno, entonces verso 10 dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y dice que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos. ¿Sí? No fue entre la multitud, entre los discípulos. Porque esto no solamente es una prueba de gloria, de manifestación, sino que ellos serían los que repartirían, y ellos verían esa grandeza de Dios, ese milagro de Jesús. Amén. Entonces por eso dice aquí que los repartió entre sus discípulos. Gloria al Señor. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Aleluya. Y cuando se hubieron saciado, dice allí, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Ustedes tienen que ver con quién andan. Entonces, tremendo. Entonces Felipe, al final, ¿qué diría? Con Andrés: no, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, era simplemente por probarnos a ver a nosotros. Dios mío, qué belleza. Recogieron pues y llenaron 12 cestas, porque eran 12 discípulos, ¿no? Cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido. Entonces dice el verso 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces Jesús está viendo que lo siguen porque sanaba a los enfermos, porque los alimenta. Y entonces ellos quieren aprovechar esto para dejar lo espiritual y querer librarse de ese yugo material al cual estaban sometidos, es decir, al imperio romano. Entonces, ¿quién es el medio? No, aquí está Jesús. Aprovechemos. Pero ¿por qué querían hacerlo? Era porque habían visto. Aquí no había nada de fe, aquí no había nada de espiritualidad, aquí simplemente había un factor y era la vista, ¿sí? Porque yo veo, le doy gracias, porque yo veo, lo adoro, porque yo veo, lo busco, porque Él me da, le doy gracias, porque Él me sana, yo le alabo. Entonces si Él no hace estas cosas, entonces no. Tenemos que tener cuidado y en todo tiempo saber que Él es el único y verdadero y darle lo que Él se merece. No olvide que fuimos creados para alabanza de su gloria.